Hay profesiones que nunca se terminan de estudiar. Por ejemplo, el médico, el abogado, el informático y, ¿por qué no?, el discípulo. El discípulo es alguien que aprende de su maestro. Y recuerdan que en el audio anterior hablábamos que no hay discípulo sin cruz, y la cruz significaba negarse a sí mismo. Y esta vez vamos a ver que no hay discípulo sin maestro. Y sabemos bien quién es nuestro maestro cuando somos discípulos de Cristo Jesús. Sabemos que Él es el maestro por excelencia. Pero ¿por qué Él es maestro? ¿Para qué Él es maestro? ¿Cuál es el propósito que Él ha tenido? Fíjense que en Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y me pregunto, ¿Jesús tuvo que aprender a obedecer? ¿A qué se refiere que aprendió la obediencia? Bajo ciertas circunstancias nosotros nos deprimimos, a veces estamos perdidos, no sabemos qué hacer en el lugar donde estamos, en el cuerpo que tenemos, en la familia que estamos también, o el matrimonio a veces nos desconcierta y pensamos que debiera haber sido otra familia, otro trabajo. Mire lo que pasa con Jesús. Juan 1, 10 y 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Esto era algo no fácil de asimilar. Él nunca había vivido en una situación de estar en un cuerpo, estar como nosotros. Aunque Él nos conoce a nosotros, sabe quiénes somos, cómo somos, pero estar Él en nuestro lugar no era fácil. Y ahí, en esa situación, tenía que aprender a obedecer al Padre, someterse voluntariamente por nosotros a la voluntad del Padre, que también era su voluntad, pero ahora en un cuerpo de hombre. Y dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, a la tierra vino, a la creación vino, y se hizo hombre, pero los suyos no le recibieron. Si tú y yo queremos seguir al Maestro, tenemos que entender que para ser nosotros también discípulos de Él, tenemos que aprender como Él aceptó vivir en esta vida. Y a nosotros nos cuesta. Queremos algo diferente. Y Él dice en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Alguna vez te has sentido rechazado en un grupo? ¿O gente que no te considera para nada? Eso no es nada para lo que recibió el Señor. Despreciado, desechado, varón de dolores. Escondimos de Él el rostro, menospreciado, y no lo estimamos, lo rechazamos. Y Él venía a salvarnos. Eso es lo que espera al Maestro. ¿Y qué es lo que espera al discípulo? Tenemos que entender que no hay maestro si no hay discípulos, ni discípulos sin maestro. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Vino a salvar. Pero ¿cuál era la estrategia? En Lucas 6, 12 y 13 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar,
y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él se fue a orar y dice que llamó a sus discípulos, o sea, tenía más discípulos que aquellos 12. Pero aquellos 12 que llamó, los llamó apóstoles, que en otras palabras es enviados. Ellos iban a ser enviados de forma especial, pero tenía discípulos. Y entre esos discípulos escogió a 12. Ahora, ¿por qué pasó la noche orando? En Juan 6, 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Primero el Padre le da a Jesucristo la instrucción de quiénes debían ser escogidos entre aquellos discípulos. Lo que hace el Maestro es una enseñanza para nosotros también. Si tú y yo tenemos discípulos, tenemos que escoger entre ellos a veces algunos que ya están listos para ser enviados y comenzar a discipular también a otros. El proceso es de reproducción. En Juan 15, 16, Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Y os he puesto para que vayáis. Aquí Jesús está hablando de su estrategia. Él vino a morir en la cruz, vino para resucitar y darnos la libertad del pecado, pagar por nuestros pecados. Pero Él vino con el propósito de que esto que Él había comenzado no terminara hasta el día que volviera. Por eso que dice, y llevéis frutos, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Si los está enviando, no lo está enviando a cosechar manzanas. Ellos no eran un árbol de manzana. Él estaba que ellos se reprodujeran como Él lo había hecho en ellos. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Y aquí nosotros pensamos, esta es una promesa, decimos, todo lo que yo pida al Padre. No, está hablando en relación a esta elección y a este mandato. Vayan y den fruto. Y si van y llevan fruto, pídanme, porque yo les voy a dar para que lleven más frutos todavía. Es el propósito. En Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Se dan cuenta? Estos que estaba enseñando iban también a compartir y a enseñar a otros. Y finalmente llegamos a Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Él ya había resucitado y toda autoridad y poder le estaba dado. Aquí el diablo estaba sometido y siempre lo estuvo, siempre lo ha estado. Es la voluntad de Dios la que está sobre cualquier voluntad humana o espiritual. Pero nosotros nos apropiamos de esa voluntad de Dios cuando entramos en esa voluntad de Dios. Le decía a alguien ayer conversando de la palabra, escucho mucho decir, he aceptado a Cristo en mi corazón. Y yo estaba viendo algo extraño en esto. Esa persona me decía que Jesús decía, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso suena como, Jesús, te tengo esperando afuera. No, primero dice, si alguien oye mi voz. Y muchos no oyen la voz del Señor. El que oye la voz del Señor
Va a abrir la puerta, Él va a entrar, va a cenar. ¿Qué significa eso? Voy a entrar en tu vida. ¿Pero eso para qué? Para que salgas conmigo. Ven. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es para que te quedes dentro de un templo o dentro de una habitación y allí tú tengas una cena permanente con el Señor. No, el Señor quiere que tú lo sigas. Y para que tú lo sigas y yo lo siga, tenemos que llevar la cruz. Eso lo dijo Él. ¿Qué significa? Niégate a ti mismo. Niégate a tu voluntad para que yo pueda mostrarte la mía. Y dice, por lo tanto, si Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, entonces, por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. ¿Se fijan qué es lo último que está diciéndole a los apóstoles, a los discípulos que estaban reunidos allí? Vayan y hagan discípulos. Y nosotros hacemos creyentes. ¿Tú crees? Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Cristo. Sí, yo voy a una iglesia. Sí. ¿Y cuándo comenzaste a ser discípulos? ¿Cuándo tú has aprendido o has tenido el deseo de hacer discípulos? Ahora, para hacer discípulos no tienes que ser un erudito en la Biblia. Para ser discípulos tienes que negarte a ti mismo, buscar la voluntad de Dios siempre en tu vida y Él te va a mostrar. Él te va a mostrar. Primero, Jesús vino a este mundo y en este mundo que era adverso para Él, hostil, Él vivió la voluntad del Padre. Si tú estás en una familia que es difícil, no es fácil vivir con ellos, Él te tiene ahí. No te tiene ahí para que tú sufras, no. Él te tiene ahí para que aparte que sufres, te niegues a ti mismo y busques la voluntad de Dios para que Él te use en medio de esa familia. O estás en un trabajo donde alguien allí te hace la vida imposible, lo único que deseas es salir de ahí. Ten claro una cosa, Dios te tiene ahí para que tú puedas hacer discípulos. A alguien, rescata a alguien. Mira, cuando la gente ve que alguien es injusto contigo y tú aún así te mantienes firme, alguien dice, este tiene algo especial, hay algo especial. Luego vamos a hablar en otro audio acerca del maestro y la enseñanza. Ahora estamos hablando acerca del maestro y los discípulos, cómo él vino a un mundo hostil, con gente hostil que le rechazó y él igual hizo discípulos. ¿Y qué seguimos nosotros? Los pasos de Jesús. Si tú sigues a Jesús, tú sigues sus pasos. Una vez alguien me llama por teléfono y me dice, me voy a ir de la casa. Es cómico. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Pelearon? No, me dice, es que yo voy a seguir a Jesús. ¿Y a dónde vas a ir con Jesús? No sé, por eso le llamo, porque me pudiera dar una orientación. ¿Se dan cuenta? No entendía. Seguir a Jesús es partir por Jerusalén, después por Samaria, por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tienes que partir por el lugar donde estás. Jerusalén es tu familia. Judea, tu trabajo, Samaria, tus vecinos. Y lo último de la tierra, muchas veces tenemos que viajar. Y vamos de vacaciones. Y allí donde yo estoy, no voy a andar hablándole a todo el mundo probablemente, pero estoy pidiéndole a Dios, como lo hizo Jesús. Estoy orando para que Él me envíe discípulos. Ahora tenemos las redes sociales. Podemos mantener un contacto con gente que vive en otros lugares del mundo. Olvídate de la idea de que para ser un discípulo yo tengo que tener a alguien que esté cautivo para escucharme todo el día. O alguien que va a ir a la iglesia donde yo voy. No, el Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. A ti te corresponde hacer discípulos. Ahora, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y este bautismo es que ellos lleguen en un momento dado, cuando comienzan a creer, a testificar que son cristianos, que no tengan miedo de decir que son cristianos. ¿Saben lo que significaba para un nuevo convertido en el judaísmo, que eran judíos, me refiero que estaban inmersos en el judaísmo? Hacerse cristiano podía significar la muerte. Y ellos igual lo hacían. Esa era la prueba de que de verdad le habían entregado su vida a Jesús. Partían negándose a sí mismos, a su seguridad, para ser verdaderamente sus discípulos. Dios confirma su poder, autoridad sobre sus discípulos cuando son realmente seguidores de Él. Porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, en nuestras vidas. No para hacer mi voluntad, sino la suya. Por eso es que Jesús dice, y enseñándoles, aquí vamos a ver en el próximo audio, que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús tenía muchas cosas que decirle y las dijo, y nosotros debemos poner especial atención a aquello, porque de eso se trata ser cristiano e hijo de Dios, de atender las enseñanzas del Maestro. Ahora, y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Estuvo con ellos, los llevó por todas partes. Algunos se retiraron, vieron que era demasiado y no podían seguirle o no querían seguirle, y otros se dieron entero, porque eso era lo que el Señor estaba buscando. Mira, la mayoría de las personas hablan de un Cristo que se queda conmigo, Él me apaña, Él es amor. Sí, sí lo es, pero lo está haciendo para que tú puedas seguirlo, para que puedas confiar en Él, para que puedas hacer discípulos tú también, como tú serás discípulo de Él. Él estuvo con sus discípulos, pero cuidado, Él no se quedó en Galilea, Él no se quedó en un lugar, Él iba de lugar en lugar, porque dice que para eso fue enviado, para predicar esta verdad, que Él mismo era. El Evangelio es Cristo, la verdad es Cristo, el camino al Padre es Cristo. Entonces, Él está con sus discípulos. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Por qué va a estar todos los días? Porque todos los días tú estás haciendo discípulos de una manera u otra, pero tú eres discípulo. Y como discípulo tú del Señor estás aprendiendo todos los días algo nuevo, algo diferente, fortaleciendo aquello que te había sido de desobediencia para ti, y ahora estás buscando la voluntad de Dios, orando para que Dios te dé fortaleza y puedas hacer la voluntad de Dios por medio del poder que actúa en ti, que es el Espíritu Santo. Ya no estás solo, Él está en ti, pero está en ti porque tú le sigues a Él y porque tú has sido enviado. Si tú no estás siendo enviado, no aceptas ser enviado, ¿dónde te quedas? Por tanto, id y hacer discípulos. Si a Jesús le costó toda la noche orar para que el Padre le indicara cuáles eran sus discípulos, nosotros tenemos toda la vida para estar orando y diciendo, Señor, muéstrame a aquellos que son tus discípulos, y yo debo entregarles tu palabra. Mi vida, que es tu vida en mí, sea traspasada a ellos, para que ellos también te conozcan y puedan también hacer lo mismo con otros. Así comienza una cadena que es interminable, porque el Señor va con nosotros, porque nosotros vamos tras sus pasos. Que Dios te bendiga.